con nuestra hermana Raquel para todo este mes, los peques con nuestra hermana Raquel. Jay, could you give me something to drink? I really need a big glass of water, please. Ok, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias, hermanos, el día de hoy. En Romanos capítulo 9. La semana pasada vimos grandes cosas, vimos muchas cosas. Hablamos también de, aunque no fue el tema principal, hablamos mucho de predestinación, pero ahí les va. Parece, cuando nosotros leemos Romanos, llegamos al capítulo 8 y es glorioso el capítulo 8. En el capítulo 8 nosotros aprendimos que como gentiles salvos por gracia, nosotros tenemos el disfrute o el goce de ciertas promesas que Dios hizo con Israel. No es decir que tenemos todos los beneficios y que todos los pactos son de nosotros y todo ese tipo de barbaridades que se dicen. No, pero sí tenemos ciertos goces, sí tenemos ciertos privilegios que Dios nos ha extendido a nosotros, la iglesia, que eran promesas para Israel. Por ejemplo, lo vimos en el versículo 9 del capítulo 8, que Dios nos da el don del Espíritu. ¿Sí? Dios nos ha dado el don del Espíritu. Lo leemos rápidamente. ¿Sí? Esto es un repaso de lo que ya vimos. 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él. Entonces, estamos viendo que al creyente gentil, a todos los creyentes, se nos ha extendido también el don del Espíritu. Vimos también en el capítulo 8, en los versículos 14 al 17, que el gentil también tiene la adopción. La misma adopción que se le extendió a Israel cuando ellos fueron elegidos, es esa misma adopción, gracias, es esa misma adopción que se le ha otorgado a todos los gentiles que hemos creído. Entonces, esa adopción que el don del Espíritu que le dio Israel, se le da a la iglesia. La adopción que se le dio a Israel también se le extiende a la iglesia. Otra vez ahí en los versículos 14 a 17. Otra cosa que vimos también es que Dios le da la gloria futura a la iglesia. Entonces también se nos extiende una gloria futura. Esto es precioso. Y luego a Israel, ellos fueron elegidos, hubo una elección, porque recuerden, Israel es el pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido. Bueno, este mismo tipo de elección se nos extendió a nosotros. Eso también lo vimos en el 8:33. Vamos a leerlo, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces Israel es la nación escogida de Dios, y todo aquel que cree en el unigénito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y es salvo, a ese también se le ha extendido la elección. Y así como para los elegidos de Israel, ellos no pueden ser separados del amor de Dios, así también la iglesia no puede ser jamás separado del amor de Dios. Entonces todo esto vimos a lo largo del capítulo 8, y como ya mencioné también hablamos de predestinación y todo eso, pero todo esto es lo que vimos en el capítulo 8 a lo largo de su estudio. Precioso, llegas a los últimos versículos, al 37, 38, 39 del capítulo 8, que nada me puede separar de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni lo que está en este mundo, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nada puede separarme del amor de Cristo Jesús. Entonces termina precioso, termina glorioso el capítulo 8, y luego entras al capítulo 9 y no tiene sentido. Te topas con un muro cuando llegas al capítulo 9, porque aunque sí es la continuación del capítulo 8 y tiene mucho sentido eventualmente, pero inicialmente cuando llegas al capítulo 9, 10 y 11 no tiene sentido. Parece ser que no embona con los capítulos anteriores. Ahora, lo que sí tiene sentido es llegar al capítulo 8 y pasarte al capítulo 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del capítulo 12 al capítulo 14 o 15, por ahí así, son asuntos muy prácticos,
muy prácticos para la iglesia. Entonces terminas en el capítulo 8, nada puede separarte del amor de Cristo Jesús, y luego vamos a ver qué pasa en los consejos prácticos a partir del capítulo 2. Eso tendría mucho más sentido. Pero hay una pausa. La pausa es capítulos 9, 10 y 11. Estos capítulos están dirigidos específicamente a Israel. Sí, obviamente es el libro de Romanos, es a toda la iglesia de Cristo, es cierto, pero capítulos 9, 10 y 11 parece que están completamente ajenos a lo que hemos visto previo y a lo que vamos a ver posterior. Okay. Como tal, los capítulos 9 y 10 y 11 están divididos de la siguiente manera. Okay. El capítulo 9 tiene que ver con la elección pasada de Israel. La elección pasada de Israel. El capítulo 10 tiene que ver con el rechazo de Israel. Otra vez. 9 tiene que ver con la elección. Fueron elegidos como nación por Dios. Vamos a hablar de su elección. Luego, capítulo 10, el rechazo de Israel. Y luego, en el capítulo 11, vemos una restauración futura de Israel. La restauración de Israel en un tiempo futuro. Entonces 9 pasado, 10 presente, 11 futuro. Todo tiene que ver con Israel, ¿no? Aunque lo podemos siempre aplicar a la iglesia, pero esto es específico a Israel. ¿Okay? Entonces así es como viene dividido estos versículos, estos capítulos 9, 10 y 11. El asunto es este. Todo el capítulo 8 nos viene dando promesas. Puras cosas hermosas a la iglesia gentil. Te voy a dar mi espíritu, ¿sí? Te voy a adoptar, te voy a hacer hijo mío. Vas a tener una gloria futura. Nada puede separarte del amor de Dios. Entonces nosotros decimos, ¡ah, qué padre! ¡Qué hermoso para la iglesia! Pero luego dices, espérame, espérate, ¿cómo puedes garantizarme eso? ¿Cómo puedes garantizarme que esas promesas y cosas preciosas del capítulo 8, cómo me las garantizas? Y dices, ¿cómo? Pues sí, porque los elegidos de Dios siempre ha sido Israel, ¿no? Y el asunto es, ¿ha cumplido Dios sus pactos con Israel? Si Israel son los elegidos y ahora los gentiles también, y se me extienden todas estas promesas, ¿pero qué ha pasado con Israel? ¿Qué garantía tengo? ¿Ha cumplido Dios sus pactos y sus promesas para con Israel para que yo tenga las garantías del capítulo 8? ¿Cómo me compruebas que lo que a mí se me promete en el capítulo 8 realmente va a suceder? Vemos a los que vinieron antes, al pueblo elegido de Dios, Israel, y aunque ellos como pueblo son elegidos, no todos van a ser salvos. Entonces como que no cuadra, ¿dónde está la garantía? Y ahí es donde nos empezamos a meter en el capítulo 9, que es muy interesante tocante a Israel. Vamos a empezar con una oración, que no hemos hecho eso. Padre, le damos gracias que nos ha permitido estar aquí juntos. Le pedimos, Señor, que podamos crecer en esta noche mediante su Espíritu Santo, mediante su enseñanza, mediante su palabra, la cual es inerrante, perfecta, completa, plena. Gracias, Señor, por la salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok, muy bien. Avanzamos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. O sea que les voy a decir la absoluta verdad, nadie puede desmentirme. Esto que estoy a punto de decirles es verdad. Y empieza el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él está muy entristecido. ¿Por qué? Recuerden, les estaba hablando de la garantía. ¿Qué garantía tengo que lo prometido en el capítulo 8 se va a llevar a cabo? Si yo veo entonces a Israel y veo que ellos han tenido todas esas promesas y más,
y han rechazado a Cristo. ¿Cómo pueden ellos ser el pueblo elegido de Dios? ¿Sí? Se supone el pueblo elegido de Dios. Y me acabas de decir en el capítulo 8 que yo soy escogido y que yo soy elegido. Capítulo 9. Si Israel también es elegido, entonces ¿cómo es posible que ellos han rechazado a Cristo? ¿Entienden la lógica? ¿Dónde está la garantía? Entonces continuamos, versículo 3. Porque deseara yo mismo, él está tan triste porque Israel ha rechazado a Cristo. Pablo está muy triste porque Israel a lo suyo vino, los suyos no recibieron. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito. Eso es lo que significa anatema. Yo prefiero ser un inconverso, un anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Dice, ay, si fuese posible yo daría mi lugar. Yo preferiría irme al infierno y perder mi salvación para que el pueblo de Israel fuese salvo y reconocieran a Cristo Jesús como su Señor y Dios. Si fuese posible, yo daría mi salvación a cambio de la salvación de la nación. Pues no es la primera vez que se dijo algo así. De hecho, Moisés dijo algo muy parecido, de hecho casi idéntico. Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 35. Otra vez. Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 35. Observen, esto es muy interesante. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, bórrame del libro de la vida, quítame del libro de la vida, para que le perdones a Israel el pecado. Ellos pecaron, para que ellos tengan el perdón del pecado. Yo estoy dispuesto, Señor, a que me borres del libro de la vida y yo irme al infierno. Wow. Ahora, el problema es que tanto Pablo como Moisés tienen un problema. El problema es que nadie puede pagar por los pecados de otro más que la persona de Cristo Jesús. Pablo no podía ser sacrificado por los pecados del pueblo. Moisés no podía ser sacrificado por los pecados del pueblo. Únicamente es Cristo Jesús, y por medio de Él y su crucifixión, su obra en la cruz del Calvario, que quita el pecado de todo aquel que cree en Él. Es imposible que Pablo hubiese cambiado su elección por la salvación del pueblo. Versículos 4 y 5. Bueno, vamos a ver un contraste, pero un contraste positivo a esta misma idea, Es un contraste también muy bueno de esta idea de que, yo quiero morir, bórrame del libro de la vida para la salvación de otros. Te intercambio mi alma por la de los demás. No se puede. Eso no se puede. Pero una cosa positiva, vamos a ver un contraste positivo de esto. Filipenses capítulo 1. Es lo mismo, pero desde otra perspectiva. Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 24. Okay. Dice, mas si el vivir en la carne, es decir, físicamente, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, porque él prefiere estar muerto. Dice, yo prefiero estar muerto, porque si estoy muerto estoy con Cristo. Dice, pero la verdad es que, el versículo que significa, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, mi vida aquí en este mundo es beneficioso para ustedes porque puedo enseñarles. Si obviamente yo estoy muerto y con Cristo no puedo enseñarles, prefiero estar vivo y aquí en este mundo horrible para poder enseñarles. Entonces es un sacrificio en esta vida para la edificación y bendición de la grey, en vez de un sacrificio en intercambio por la salvación del inconverso. Entonces es lo mismo, pero de un punto de vista positivo, porque esto sí se puede lograr. No puedes intercambiar tu salvación, pero sí puedes estar feliz de estar vivo en esta tierra para poder edificar a la obra del Señor. Otra vez es la misma idea, pero en contraste, positivo. Vamos a avanzar. Versículos 4 y 5 son tremendos. Que son israelitas, o sea, estamos hablando de Israel, recuerden, 9, 10 y 11, todo tiene que ver con Israel. Entonces dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, recuerden que les dije que en el capítulo 8, algunos de estos nosotros tenemos beneficio. ¿Qué les dije al inicio? Yo les dije que en el capítulo 8 nosotros vimos el don del Espíritu dado a la iglesia gentil, la adopción de la iglesia ante Dios, la gloria futura, la elección y que no hay separación del amor de Dios. Eso es lo que vimos en el capítulo 8. Ahora observen este versículo 4. Hay algunos de estos beneficios que la iglesia ha tenido. Lo acabamos de ver en el versículo 8. Ahí va. Entonces versículo 4. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción. ¿A la iglesia se le dio la adopción? Sí. Lo acabamos de ver en el capítulo anterior. ¿A la iglesia se le da gloria? Sí. A la iglesia también se le da gloria. Pero aquí hay un par de cosas que no se comparten con la iglesia. El pacto. Eso no le concierne a la iglesia. Hay muchos que opinan que la iglesia es una extensión de Israel y que todo lo que Dios le prometió a Israel, por ende, se le da a la iglesia por extensión. Todos estos pactos y promesas. No es cierto. La iglesia es una cosa, Israel es totalmente otro grupo. Somos dos grupos de ovejas, los elegidos de Israel, los verdaderos israelitas, que ahorita vamos a tocar el tema, y la verdadera iglesia. Somos dos grupos totalmente diferentes, rediles distintos. La iglesia no reemplaza a Israel. ¿Okay? Entonces los pactos no le pertenecen a Israel. ¿A qué pactos nos referimos? Principalmente son 4. ¿Okay? Hay muchos pactos en la Biblia, desde Génesis hasta todos. ¿Sí? Hay muchos pactos. Pero los pactos que le conciernen a Israel, principalmente son el pacto abrámico, ¿okay? Que lo vemos inicialmente en Génesis capítulo 12, ¿okay? Que consta ese pacto de 7 partes diferentes. Muy interesante el pacto abrámico, pero eso tiene que ver únicamente con Israel. Y luego tenemos el siguiente pacto, que es el pacto mosaico, o el pacto que Dios hizo con Moisés, ¿okay? Donde les dio la ley, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿okay? Ese pacto también se le dio a Israel, no se le dio a nadie más que a Israel, ¿okay? Luego tenemos, y luego tenemos el pacto, ¿qué dijiste? Davídico, gracias. El pacto davídico. El pacto davídico tiene que ver
Ese tiene que ver con Cristo, eventualmente su descendencia, pero tiene que ver con el reinado de David y quien estaría en un trono eterno que vendría siendo obviamente su descendiente Cristo Jesús. Pero aunque somos afectados por el davídico, realmente no nos concierne porque nosotros no somos israelitas, no somos de la descendencia de David como tal. Entonces, como no somos descendientes de David, entonces ese pacto tampoco nos concierne. Luego, el siguiente pacto que sí nos concierne es el pacto... tienen el pacto palestino, ese tampoco tiene nada que ver con nosotros. El pacto palestino es un pacto que Dios hizo con Israel tocante a la tierra, ¿okay? Porque a Israel se les prometió descendencia, ¿no? De hecho, hay hasta una canción judía que dice desde el río hasta el mar, es decir, desde Éufrates hasta el mar Mediterráneo, todo eso le corresponde en territorio a Israel. Desde el río hasta el mar, ¿ok? Otra vez, ¿qué tierra le corresponde a Israel? Desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Es una extensión de tierra muy grande, pero Israel nada más tiene un pedacito chiquitito que han adquirido, un pedacito así insignificante, entonces no han abarcado desde el río hasta el mar. Pero esa es la promesa palestina, tiene que ver con la tierra. Y digo, yo como miembro de la iglesia gentil, acá en México, ¿me afecta que Israel tenga su tierra o no tenga su tierra? No, no me afecta. O sea, que Israel tenga tierra o no la tenga, ese es problema de ellos, ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo, el gentil mexicano. Entonces, obviamente, el pacto palestino no tiene nada que ver conmigo. El único pacto que la iglesia tiene es el pacto en su sangre, el nuevo pacto en su sangre. Y si tú has creído en Cristo como su único y propio Salvador y has bebido de esa sangre, es decir, has aceptado su gracia que Él ha extendido por medio de su obra de sangre, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, y has creído que Él es Dios, entonces tú has participado de ese pacto en su sangre. Ese es el único pacto por extensión que le corresponde a la iglesia, los otros no. Ahora, continuamos con el versículo 4. Dice, adopción, la gloria, el pacto, ya hablamos del pacto, la promulgación de la ley. Ahora, cuando hablamos de la ley, no estamos hablando nada más de los 10 mandamientos, que en realidad no son 10, son 613, ya saben. Entonces, Dios le dio tres tipos de leyes a los israelitas. Les dio leyes políticas, les dio leyes sociales y les dio leyes ceremoniales, exactamente, es decir, cómo tenían que comportarse dentro del servicio y las diferentes formas de levitas y dentro del orden arónico y sus diferentes categorías y dónde tenían que trabajar y laborar y básicamente todo lo que viene en el libro de Levítico, ¿sí? Eso no nos lo dio a nosotros. Dios no nos dio, la ley no era para nosotros. Yo sé que muchas personas, hay que guardar los 10 mandamientos. ¿Eres judío? Porque si no eres judío, entonces la ley no fue dada a ti. Los 10 mandamientos son perfectos, sí, pero a ti no fueron dados. Y podemos hablar mucho de ese tema, pero no nos vamos a atorar, vamos a continuar. Entonces tenemos al cual es Dios, opción la ley, el culto, que es lo de Levítico, que ya les había dicho, y las promesas. Ok,
Entonces dice, ¿de quién son los patriarcas de Israel? Los cuales según la carne vino Cristo. Entonces todo esto es simplemente para decir, lo importante de todo esto es que nuestro Señor Jesucristo de ahí nació, de ahí salió. Judío. Observen obviamente el versículo 5, que es tremendo. Ya hablé de eso, de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Eso es lo importante, de ahí vino, nació ahí, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, está aceptando la soberanía de Cristo Jesús. Él está sobre todas las cosas. Él es Dios soberano. Jesús, Cristo, es el Dios encarnado, el único verdadero Dios encarnado, y ese Cristo Jesús es soberano sobre absolutamente todo. Y luego termina ese último versículo 5 con una pequeña doxología. Bendito por los siglos, amén. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, así es. En otras palabras, aquel que nació en Israel, que su mamá se llamaba Ruth, y su abuela Noemí, y su papá Shlomo, Salomón, y que puedan decir toda su descendencia, y dicen, yo mi árbol genealógico, yo soy tan pero tan judío, tan pero tan judío, tan israelita de israelitas, que yo puedo trazar mi descendencia, mis antepasados, 20 generaciones, 30 generaciones, y yo nací ahí en Tierra Santa, yo soy judío de judíos. Como dijo Pablo, aquí dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Solo porque eres hijo de Jacob, solo porque naciste en la tierra de Israel, solo porque tienes la nacionalidad israelita, solo porque hablas hebreo perfecto, no significa que eres israelita. Esto se me hace tan chistoso. Y otra vez, lo vemos hoy. Hay un montón de personas aquí en México que se creen judíos, de la línea de Isaacar, según ellos. Todo dicen Shalom, Shaddai, Adonai, Hashem. Cada 15 palabras es una frase judía, que ni saben ni lo que están diciendo, pero ahí la avientan. Piensan que son israelitas, y luego volteas a ver y dices, pues es irrelevante que seas israelita. Es lo que está diciendo, es irrelevante que seas hijo de Jacob. Es irrelevante que hayas nacido en mero Jerusalén o Tel Aviv. Es irrelevante si hablas hebreo perfecto. Es irrelevante que tú digas, mi apellido es Cohen o Rosenberg o Scheinbaum. Es irrelevante. No todo el que desciende de Israel es israelita. Los verdaderos israelitas son los salvos, los que han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Esos son los verdaderos israelitas. Recuerden, hay una distinción muy grande. Lo vimos en Romanos 2. Vamos a ver. Hay una distinción muy grande entre la descendencia física de Abraham y la descendencia espiritual de Abraham. No son lo mismo. Y el verdadero israelita es aquel quien es parte de la descendencia espiritual de Abraham, no necesariamente la descendencia física de Abraham. Vamos a Romanos capítulo 2, vemos esta distinción.
Entonces, no se vayan con la finta de que, ay, es judío, habla hebreo, ha de saber mucho de la Biblia, ay, es de los ungidos elegidos. Shalom Adonai Hashem. Pongo mi llamaca, mi kipa, me dejo crecer los pellos y tengo enfrente mi menora. Uy, con eso ya sabes de la Biblia. No, si haces eso, te garantizo que esa secta es buenísima. Ok, Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, a los israelitas, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea que, porque recuerden, todos esos que dicen Hashem Adonai, soy hijo de Isaacar, me pongo la llamaca y tengo mis peyos, aunque tengo el nopalazo en la frente. Ok, lo primero que hacen es van y se circuncidan. Oh, tengo que ser judío, me voy a circuncidar. Pero aquí dice claramente, si tú eres israelita y tú te circuncidas, pero de todos modos no puedes guardar la ley, tu circuncisión de nada te sirvió. ¿Va? Nomás te lastimaste. Es lo único que hiciste. ¿Okay? Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido por incircuncisión como circuncisión. Es lo contrario. O sea, si una persona que es gentil, que no es judía, y guarda y ama y hace lo que es correcto delante de Dios, entonces aunque él es incircunciso, ¿qué no se le toma como si fuese circuncisión? Pues claro, ¿no? Entonces es irrelevante si eres judío, si eres descendiente, si hablas hebreo perfecto, si usas la yarmulke, si tienes peyot, si pones el talit, si tienes tu mesusa, si lees Deuteronomio 6, el Shema, 2 veces al día, que leas Números 15 todos los días, que te aprendas los salmos en hebreo, nada de eso te sirve. Completamente irrelevante. Regresemos a nuestra lectura. ¿Sí? Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Muy claro eso. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? En otras palabras, no depende del hecho de, no tiene nada que ver con si eres hijo, si eres pariente. Ahora, aquí habla de 2 casos. Está hablando del caso de Abraham. Si ustedes recuerdan, Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. La primogenitura se le dio al más grande. Bueno, se supone que iba a ir al más grande, que era Ismael, pero no se le dio al primero. Se le dio al pequeño, al que no tenía nada que ver con la primogenitura. Se le dio al segundo, se le dio a Isaac. Sin importar quién haya sido su padre, eso era irrelevante. Se le dio al segundo. Y luego tenemos más adelante también otro ejemplo de los hermanos de Esaú y de Jacob, los gemelos. Esaú también era el primero. Se supone que él tenía la primogenitura, pero Dios tampoco escogió, así como no escogió a Ismael, el primogénito de Abraham, así tampoco escogió a Esaú, el primogénito de Isaac. Ay, jole. Dios aceptó al segundo, porque no tiene nada que ver de cuál es tu posición, si eres el primero en la familia o no. No depende de si eres israelita. No depende de quién haya sido tu padre. La salvación o la elección. Elección no tiene que ver si vienes de Israel. Elección no tiene que ver con quién es tu papá. Elección no tiene que ver con quién es tu mamá. Elección no tiene nada que ver con absolutamente nada de lo que tú puedas hacer. Que fue el caso de Esaú y Jacob. Vamos a continuar. ¿Ok?
Bueno, no hemos terminado de leer, pero vamos a leerlo. Que ni por la descendencia de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. Entonces nada más fue por el segundo, pero el más pequeño de los dos hermanos. Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Ajá, entonces no tiene que ver con la descendencia física, sino tiene que ver con la descendencia espiritual. La descendencia física es irrelevante. Lo único importante de la descendencia física de Israel es que de ahí vino Cristo. Es lo único que importa, todo lo más irrelevante tocante a Israel. Esto es, no los que son hijos según la carne, versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, porque este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues piense versículo 11, pues no habían aún nacido, es decir, los gemelos, Esaú y Jacob, no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, o sea, no habían pecado, no habían hecho nada bueno, y no habían hecho nada malo, y ni siquiera habían nacido todavía, y fíjense en esto en elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, es decir, las obras que ellos hicieron, sino porque el que llama. Y luego dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A ver, pongan atención. Los gemelos, antes de nacer, hablando de predestinación, ya había Dios escogido a uno para salvación y a uno para destrucción. No habían ni siquiera nacido, no habían hecho ni el bien ni el mal, y Dios ya los había elegido para ser salvo, para ser maldito. O sea que la elección no tiene nada que ver con lo que tú hagas, no tiene que ver con obras, ¿sí? Aquí en nuestro país de México, en lo que viene siendo obviamente la religión tradicional de nuestro país, se nos ha dicho, ¿quieres ir al cielo? Tienes que guardar los mandamientos. ¿Y qué acabamos de ver? ¿Los mandamientos son de nosotros, los gentiles? ¿A quién se le dieron los mandamientos? A los judíos. Nosotros no somos judíos. Y luego, en la religión tradicional de nuestro país, también se dice, para que vayas al cielo tienes que hacer buenas obras. ¿Y qué dice aquí? Que no, porque no depende de lo que hagas. Él ya los había escogido antes de que ellos nacieran. Ya sabía, tú elegido al cielo, tú elegido a tu destino es el infierno. No habían hecho ni lo bueno ni lo malo, y Dios ya había escogido quién iba a ir a dónde, quién iba a ser salvo y quién iba a ser a destrucción. Entonces, vamos a analizarlo. No tiene nada que ver la elección, no depende de si eres judío, eso es irrelevante. No depende de quién es tu mamá o tu papá o tus descendientes. ¿Okay? Y esto lo podemos aplicar muy fácil a la iglesia, ¿no? Porque hay personas que tienen generación y o sea, tu bisabuelo era cristiano y tu abuelo era cristiano y tu papá era cristiano, tu mamá era cristiano. Entonces, porque ellos son cristianos, entonces tú vienes a la iglesia, tú eres cristiano también. No, así no es, no tiene nada que ver con quiénes son tus padres. ¿Ok? De hecho, yo he platicado con muchas personas y les hablo de Cristo y me han dicho, es que yo me voy a quedar con la religión de mis papás, la religión que me inculcaron mis padres. No tiene nada que ver con tu descendencia. No tiene nada que ver de dónde vienes. Tiene nada que ver con tu cultura. No tiene nada que ver con tu tradición. No tiene nada que ver con mamá. No tiene nada que ver con papá. No tiene nada que ver con si eres israelita o no eres israelita.
No tiene nada que ver que guardes la ley porque la ley no fue dada a ti. No tiene nada que ver la elección con que tú hagas algo bueno o algo malo. Ellos ya fueron elegidos, ni siquiera habían nacido y ya su elección ya se había hecho. Eso es predestinación. Porque no depende de las obras, sino del que llama. Eso es lo que dice la Biblia. Efesios 2, 8 y 9 dicen lo mismo. No por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, hay un par de cosas aquí que podemos... ¿Saben qué? Aquí la vamos a dejar. Hay mucho más que quiero decir, pero aquí la vamos a dejar. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, tú puedes, mucha gente diría, es que eso es injusto. ¿Cómo Dios escogió a Esaú, a Jacob, y odió o rechazó y aborreció a Esaú? Se me cruzaron los cables. Entonces, ¿cómo? Entonces Dios es injusto, porque ellos no tenían ninguna oportunidad, no habían nacido. ¿Cómo tienen entonces? ¿No, Dios es injusto? No. Nadie merece la salvación. Nadie merece, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, tú y yo y tus hijos y tus nietos y tus primos y todos tus familiares, todos los seres humanos. No merecemos otra cosa más que el infierno. Entonces no, Dios no es injusto. Si Dios te ha llevado al conocimiento de la salvación, eso es única y exclusivamente por cuestión de pura voluntad suya y su misericordia. No tiene nada que ver contigo. Y esto lo vemos aquí. Pues a Moisés dice, y si lo quieren leer está en Éxodo 33, 19, no lo vamos a leer. A Moisés dice en Éxodo 33, 19, tendré misericordia del quien yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. En otras palabras, Dios le otorga la salvación a quien Él quiere otorgarle la salvación. Dios quiere compadecerse del que Él se le pegue la gana compadecerse. No tiene absolutamente nada, cero que ver contigo. La elección no tiene nada que ver contigo. Ni de lo que hagas, ni de lo que digas, ni de quién es tu padre, ni quién es tu cultura, ni qué idioma, ni si vienes de Israel siquiera. Ahora, hay una contraparte a esto que hemos visto hoy. Lo vamos a ver la próxima semana en los próximos versículos. Entonces vamos a ver el otro lado de la moneda de este asunto, empezando el próximo domingo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan entendido un poquito más de elección, que hayan entendido un poco más acerca de qué le corresponde a Israel, qué le corresponde a la iglesia y cuál es la garantía. Así empezamos, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo puedo yo tener la garantía de lo que se me dice en Romanos 8 es verdadero si no se ha cumplido del todo con Israel? En el capítulo 9 es obvio. La garantía es lo que viene en el 11:26. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, ¿cómo sé que lo del capítulo 8 es garantía para mí? Si yo veo a Israel
la escogida de Dios, que ha rechazado a Dios. Recuerden, la infidelidad de Israel no tiene nada que ver con la fidelidad de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Y Dios va a cumplir su promesa. Y en un tiempo futuro, la verdadera Israel será salva. Y se apartará de todo Israel la impiedad. Entonces Dios aún no está terminado con Israel. Por lo tanto, yo tengo la garantía de lo que se me ha dicho en el capítulo 8 llegará a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que las promesas que Dios le hizo a Israel van a tener un fin y van a estar completadas. Espero que haya sido de bendición para ustedes el estudio en esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su garantía de promesas. Gracias porque sí, somos elegidos. Sí, somos adoptados hijos suyos. Sí, nos ha dado el don del Espíritu. Todas estas cosas, Señor, usted nos ha elegido. Todo esto lo hizo por nosotros, así como lo hizo por Israel. Y sabemos que tenemos la garantía que todo esto se cumplirá para nosotros, porque sabemos que usted cumplirá sus promesas también para con Israel en un futuro. Gracias, Señor, le damos porque usted nos ha dado el privilegio de poder servirle y mayormente de haberle conocido, porque usted fue misericordioso para con su iglesia. No dependía de nosotros, sino únicamente por su pura voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.